Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar esta serie de lecciones basada en el libro de Josué. Una lección muy interesante, como todas las demás. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tus múltiples cuidados, por tu bendición, por tu amor, por tu benevolencia, Señor. Porque a pesar de todo, tú nos llamas a tus hijos, Señor, y nos has dado la gracia, nos has dado el privilegio de, eh, Señor, tener una oportunidad de salvación a través de Jesucristo. Gracias por ello, Señor. En este momento te damos también la gracia por cada persona que saca de su tiempo para vernos, Señor. Te pido en forma especial y particular por cada una de ellas que tu Santo Espíritu, Señor, lo acompañe al momento de ver esta lección, Señor, y que ellos puedan encontrar lo que están buscando. También te pido por mí, Señor, que tu presencia me acompañe y tu Espíritu Santo ponga palabra en mi boca. Todo te lo pido en mi nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, la semana pasada la lección fue muy interesante. Hubo aquí un pequeño incidente eh, después de que pensé que la había grabado. Al parecer eh, hubo un problema y no la pude subir, así que eh, esta lección está saltando. Creo que desde que comencé esto solamente en dos ocasiones no la he podido subir. Eh, Hablaba de acá y del, de la autosuficiencia que en un momento dado el pueblo de Israel, o sea, se sintió autosuficiente, como los seres humanos hacemos, que quizás después de una gran victoria pensamos que la victoria es nuestra y entonces pensamos que podemos seguir adelante, ahora sin la ayuda de Dios, y eso le pasó al pueblo de Israel. También acá que vio, codició, tomó, escondió algo que había sido apartado para la destrucción, que era Jerén, y no sé cuál fue su opinión o lo que pudieron percibir, pero no fue tanto el pecado, sino que este hombre nunca se arrepintió de lo, o sea, el pecado no fue bueno, pero él nunca se arrepintió. Dios le dio varias oportunidades y esta persona nunca eh, se arrepintió. Y lo comparan con Adán y Eva. Eva también vio, codició, tomó, comió y pecó. Pero al parecer Eva se arrepintió. Acá no. Así que son lecciones muy interesantes de ver qué hace, o sea, cuando desobedecemos a Dios, sobre todo cuando no aceptamos o no tomamos responsabilidad de lo que hemos hecho. Eso es muy importante. Como humanos siempre vamos a errar, pero es importante que cuando erremos tomamos responsabilidad de lo que hacemos. Y esta semana vamos a estudiar lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Eh, y Josué, el libro de Josué es un libro en que habla de conquistas, guerras, eh, pero en medio de esa conquista, en medio de esas guerras, en medio de los errores que pudieron cometer, eh, aquí dice que hay lealtad y hay adoración. Y el versículo para memorizar es uno muy conocido. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Y eso fue exactamente lo que hizo Josué. Dice que esta semana vamos a analizar las ocasiones cruciales en que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor, a veces ante un peligro inminente, como era la guerra. Y Josué tomó la decisión, en apariencia podemos decir que era en apariencia irracional, en un momento en que era conflicto tras conflicto en medio del territorio enemigo.
Él tomó la decisión primero de celebrar la Pascua, construir un altar y adorar a Dios en pleno, o sea, en pleno apogeo de la conquista, dirigir el tabernáculo del Señor cuando 7 tribus de Israel todavía no habían pasado, o sea, todavía estaban del otro lado del Jordán. Al parecer dice irracional porque podríamos, valga la redundancia, racionalizar que no era momento para detenerse a construir un altar, no era momento de erigir el tabernáculo, no era el momento de, o sea, no era momento, era el momento de estar enfocado en el asunto de la guerra, pero en medio de eso Josué sabía que el protagonismo o el éxito de la guerra, ya lo había aprendido cuando Jai, eh, aunque esto era antes, él aprendió que el éxito de la guerra no dependía de ellos, sino dependía de su fidelidad y lealtad hacia Dios. Y esto es una gran comparación, aunque nosotros no estamos en un campo, bueno, estamos y no estamos quizá en un campo de batalla físico, en el medio del ajetreo de la vida, es un acto de fe, es un acto de lealtad, detenerse y adorar a Dios. Vamos a traerlo aquí cuando el tiempo no da, cuando usted tiene que salir a trabajar en las mañanas, cuando tiene un montón de cosas a hacer, es un acto de fe tomar ese momento para dedicárselo a Dios, para erigir un altar. De verdad, es un acto de fe y no solo de fe, sino de humildad y de dejar la autosuficiencia a un lado. Eso es. En la parte del domingo, el pacto en el primer lugar, y vamos a ver Josué 5:1 al 7. ¿Por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelita en el momento de la conquista? Esto era un símbolo realmente. Fíjense, en varias ocasiones Dios envió eso, eh, justo en momentos en que, o sea, antes de alguna situación, él daba esa orden. Recuerdo ahora mismo, no solo como pueblo, sino que cuando Moisés fue llamado, el hijo de los hijos de él no habían sido circuncidados y entonces hubo una situación ahí que el ángel los iba a exterminar y la esposa de Moisés actuó rápidamente, hizo lo que tenía que hacer y entonces eh, el ángel de Jehová creo que así más o menos en la historia, se alejó, pero yo sé que como pueblo, eso fue como individuo, pero como pueblo, no fue la primera vez que pasó eso. Esto era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Josué 5:1 al 7 dice que cuando todos los reyes amorreos que estaban al occidente de Jordán y todos los reyes cananeos que estaban cerca del sur oyeron que el Señor había secado el agua de Jordán ante los israelitas hasta que hubieran cruzado, desfalleció su corazón, o sea, se desanimaron y no le quedó aliento ante los israelitas. En ese tiempo el Señor dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y hizo lo que Dios le había dicho. Y los circuncidó porque los varones que habían salido de Egipto habían muerto, o sea, los de 20 años en adelante habían muerto y todo esto era una nueva generación, la mayoría era una nueva generación que no había hecho ese rito. O sea, los nacidos en el desierto no habían hecho ese rito. Y todos los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que murieron los hombres de guerra que habían salido de Egipto por cuanto no obedecieron la voz del Señor. Por eso el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra que
con juramento había prometido a sus padres, tierra de que mana leche y miel. Y los hijos de ellos le sucedieron, Josué los circuncidó porque no habían sido circuncidados por el camino. O sea, esta nueva generación de israelitas no había pasado por el rito y en ese momento, en un momento en que ellos estaban en medio, vamos a decir, en el apogeo de la guerra, Dios le dice, detente y haz eso porque era parte del pacto. Era una renovación de pacto que estaba haciendo. Tras la exploración del país, el alentador informe de los espías, o sea, comenzaron a ver milagros que esta gente no habían visto, como el cruce, ellos no habían visto, muchos de ellos no habían visto el cruce del Mar Rojo y ahora ven el cruce del Jordán, ven la conquista de Jericó y entonces Dios renueva su pacto con ellos a través de ese rito. Dice así que no era, o sea, no era que ellos iban dice este escritor, saben que estas lesiones son el punto de vista de algunas personas, o sea, este es su punto de vista basado en lo que ellos han estudiado, en lo que ellos han entendido, esto es eso. Eh, Usted puede tener un punto de vista diferente y está bien. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Nunca un acto para traer o tener algún beneficio mediante la conformidad legalista de su requerimiento. O sea, que cuando usted hace una cosa es porque ya Dios lo bendijo, no es para obtener bendición. Eso es lo que quiere decir aquí, aquí. O sea, este pacto era porque era una respuesta de gratitud a lo que Dios había hecho por ellos, no era para obtener bendición. Este mismo concepto fue sin duda, o sea, porque a veces nosotros hacemos las cosas esperando, o sea, para que Dios nos bendiga. Dios nos bendice. Eh, en lo que nosotros hacemos es una respuesta, es gratitud hacia lo que Él ya ha hecho. Israel estaba a la puerta de la campaña. Bueno, esto dice aquí que en el mismo concepto fue sin duda crucial en la lucha de Pablo con quienes insistían en que los varones gentiles conversos al cristianismo fueran circuncidados, como se ve claramente, o sea, ahí hubo en los Gálatas un dime y direte porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y Pablo les decía que ellos no tenían que hacer eso. Este escritor aquí lo trae a colación, porque en este tiempo ya no es necesario hacer, hay muchas cosas que ya no son necesarias hacerse, eh, porque se cumplieron en la cruz. En lugar de enjajejar los caballos, o sea, esta gente en lo lógico, lo racional, hubiese sido, o sea, estamos en momentos de guerra, en conquista, en guerra. Vamos a preparar la gente para la batalla. Vamos a afilar los cuchillos, a afilar las armas, vamos a hacer lo que se necesita hacer. Pero Dios le pide, circuncida a los varones, comienzan a levantar altar, o sea, ellos comienzan a adorar a Dios. Es, Era lo ilógico, lo irracional. ¿Sabes? Las cosas de Dios muchas veces no son ni lógicas ni racional. Ahí lo racional y lo lógico se van. O sea, no, en las cosas de Dios muchas veces ni hay lógica ni hay racionalidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí dice, lo hicieron para celebrar la relación con Dios, quien los había liberado de Egipto. ¿Por qué? Porque reconocían que la batalla le pertenecía al Señor.
Él era quien les concedía la victoria y el éxito. Jesús formuló el mismo principio con las palabras ligeramente diferentes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. La vida cotidiana parece presionarnos a menudo con tantas cosas importantes y es importante la renovación diaria con nuestro compromiso con Dios. Es algo que, o sea, debe tener prioridad. Es un asunto un asunto de fe, es un asunto de humildad y es un asunto de dejar el yo a un lado, poner a Dios primeramente cuando a veces no se puede. Y el lunes, la Pascua, el segundo rito que hace el pueblo de Israel en la Pascua. Éxodo, Josué 5:10 nos dice, los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. El mes de Nisan es nuestro mes de marzo. En los llanos, en la tarde, en los llanos de Jericó, como lo habían hecho cuando Dios lo instituyó a la salida de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, en Números en Deuteronomio lo hace también. Esa es la segunda eh, ritual, el segunda actividad o ritual importante que se celebraron la Pascua. En esta ocasión se hizo hincapié en el simbolismo de la celebración de la Pascua. Estos acontecimientos eran dirigidos hacia el éxodo, o sea, era un recordativo que ellos habían hecho cuando salieron de Egipto. Eh, Cuando Dios perdonó a los primogénitos que tenían la sangre en el dintel, que cruzaron el Mar Rojo, o sea, toda la travesía y toda su travesía por el desierto. Y esa segunda generación que no había, o sea, comienza a familiarizarse con estos ritos. La celebración de la Pascua y los condujo a través del desierto. Ahora ellos iban a ver no era una liberación, pero iban a ver algo parecido a lo que vieron sus antepasados en Egipto, cómo Dios lo había liberado. Era el símbolo, la Pascua era un símbolo del Cordero significado, en la Pascua era Jesús, realmente el cumplimiento de la Pascua era Jesús. Eso no solamente recordaba la redención, ahora ellos lo están haciendo como un ritual, como una actividad que les recordaba la redención del pueblo de Egipto, sino que era prefiguraba lo que iba a pasar en o sea, con Jesús en la cruz. Todos esos ritos eh, eran prefiguras o eran típicas de lo que iba a pasar más adelante. O sea, que era Cristo que se iba a ofrecer a sí mismo para rescatarnos ahora no de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. La Pascua y la Cena del Señor representan, esto es muy interesante, estos simbolismos aquí, porque la Pascua y la Cena del Señor tienen una realidad gloriosa. El ingreso de la multitud redimida a la Canaán celestial en ocasión, o sea, ellos dicen, o sea, este escritor esto se compara, o sea, la travesía por el Mar Rojo se compara a cuando los redimidos crucen por el Mar de Cristal. Y claro, la entrada del pueblo de Israel a la Canaán terrenal se compara a la entrada del Israel espiritual a la Canaán celestial. Son correlatos tipológicos. Y su participación en la cena de la boda del Señor prefiguraba por la Pascua y la cena del Señor. O sea, la Pascua era
la muerte de Jesucristo y la cena del Señor era la cena con el Señor allá en el cielo. No comeréis esto más conmigo hasta que lo hagan en el cielo. Eso lo harán en memoria de mí hasta que sea otra vez en el reino de los cielos. Y altares de renovación. ¿Cuál fue la motivación de José cuando construyó un altar para el Señor? Josué 8:30 al 31. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, y como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y como está escrito en la ley de Moisés, un altar de piedra entera sin labrar, y ofrecieron sobre el holocausto al Señor ofrenda de paz. O sea que ellos volvieron a construir un altar, ahora en medio de la guerra. En la época de los patriarcas, los altares constituían, era como una señal, eran hitos, señalaban el camino que recorrían. Si recuerdan a Abraham, Abraham construía un altar donde quiera que se paraba y quizás la gente decía, mira, por ahí pasó Abraham. Erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de la promesa de sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas a Moisés en Deuteronomio 11, 26 al 30, 27 2 al 30. En Josué 8, 30 al 35, entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y como está escrito en la ley de Moisés, un altar de piedra entera sin labrar, ofrenda de paz también en presencia de los israelitas. Escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Y todo Israel y todos los ancianos, o sea, todos los líderes de Israel, estaban de pie, uno de pie a uno y al otro lado del arca ante el sacerdote levita. Se levantaban el arca del pacto del Señor, así extranjeros como naturales, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim. O sea, todos los líderes del pueblo de Israel formaron parte de esto que estaban haciendo. Vincular uno de los relatos truculentos y violentos de la guerra con esta escena de adoración, de pacto y adoración. Josué remite a temas teológicos más importantes del libro. Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. El libro termina destacando el rol de Moisés como líder. A pesar de la guerra y de la conquista, hay algo más vital: la lealtad a los requerimientos de la ley de Dios. La conquista era solo un paso al cumplimiento, o sea, es que el éxito de la conquista dependía a la fidelidad, a la lealtad que el pueblo de Israel tuviera a Dios, porque la conquista no era de ellos, la conquista era de Dios. Y entonces, como dice el versículo de memoria, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, eh, cuando la persona pone día a día a Dios primero en las cosas, pues Dios, no es que la persona ahora no hace nada, pero Dios eh, pues toma el primer lugar en la vida de la persona, y es el que conduce, es el que bendice, el que dirige. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios cuando cuando le da el primer lugar. Es, mira, te estoy dando como dice una canción, Señor, toma el timón, toma el timón, usted le está pasando el timón. Eh, lo está sacando del asiento del pasajero y lo está poniendo al timón a Dios. Eso es lo que estaba pasando.
De eso dependía, a que el pueblo de Israel fuera leal, fuera fiel a los mandatos del Señor. Mira, si usted lee Deuteronomio, es un libro como de bendición, de promesa, de lo que Dios otorgaría a su pueblo si fuera fiel. Y vuelvo y le digo, no era algo legalista, pero a veces, pero los pactos de Dios tienen, o sea, son duales. Muchos de los pactos de Dios son duales. Obedece y mire, es como son como las leyes terrenales. Si usted no quiere causar un accidente, pues cuando el semáforo esté rojo, deténgase, porque si se pasa en rojo puede tener un problema. Eso es todo, no es algo legalista, sino es como para establecer cierto orden en la sociedad, ¿no? Si usted hace eso, pues puede tener problemas, no es un asunto de legalismo realmente. Las bendiciones de Dios, Dios lo va a bendecir como quiera, pero hay ciertas bendiciones que son condicionales y se puede entender con las leyes terrenales. Aquí muy importante, ¿sabe que el nombre Josué, hace una semana yo estaba por decirlo y aquí, fíjense, aquí lo está mencionando, prefiguraba a Yeshua, que era Jesús, o sea, es el mismo nombre, Josué y Yeshua son el mismo nombre. O sea, al Yeshua del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios para lograr el objetivo, tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los reconocimientos del pacto con nuestro representante, porque las promesas de Dios son un sí en él. Por eso decimos amén para la gloria de Dios. O sea, es como Moisés era un tipo de Cristo, así Josué, es más, tenían el mismo nombre también. Era que iba a terminar esa parte de mantener los preceptos vivos y de conducir realmente al pueblo de Israel a la Canaán terrenal. En la parte del miércoles, escrito en la roca, Josué 8:32 al 35. ¿Qué significa el acto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? 8:32 al 35. También en presencia de los israelitas escribió allí sobre la piedra una copia de la ley de Moisés. Y todo Israel y sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie uno a otro y todo el lado del arca ante los sacerdotes levitas que levantan el pacto de Israel, el pacto del Señor, así extranjeros como naturales. La mitad de estos estaban hacia Jericín y la otra mitad hacia el monte Ebar. De la manera que Moisés, siervo del Señor, había mandado para bendecir al pueblo de Israel. Después de esto, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. O sea, eh, no eran las bendiciones, sino que esto era un pacto. Muchos de los pactos que Dios hace con nosotros son, si tú haces eso, son circunstanciales. Si tú haces esto, pues yo hago esta otra parte. Si tú haces esta parte, yo hago esta parte. Se rompe el pacto y entonces ya Dios no está obligado a cumplir su parte del pacto. Eso es todo. Un pacto tiene dos. Hay algunos pactos de Dios que son unilaterales, pero hay otros que son bilaterales. Hace bueno, yo creo que hace unos años estudiamos eso sobre los pactos, sobre la diferencia del pacto, los pactos que unos son unilaterales, otros son bilaterales, o sea, requieren las dos partes, son condicionales.
El monte Ebal solo es mencionado en Deuteronomio 11:29 al 23 y el libro de Josué junto al monte de Gerizim es el lugar donde habían producirse las bendiciones y las maldiciones del pacto. Más concretamente debía ser el lugar de las bendiciones y cuando habla de maldiciones realmente son las consecuencias de no, de violar las leyes, vamos a decir eso, porque maldición se oye, no sé, pero son las consecuencias de violar las leyes. Vuelvo y digo, si usted está manejando y hay una luz roja y se pasa la luz roja, puede chocar y eso no es una maldición. Dios no lo maldijo, simplemente se pasó la luz roja y tuvo un accidente. Es consecuencia de no obedecer los preceptos, eso es todo. Los seres humanos tendemos a olvidar. Mire, eso es humano, tenemos a olvidar. Fíjense, y esto es un paréntesis, esta lección realmente lo que está hablando aquí es de buscar a Dios. Esta lección se podría resumir en el versículo, buscar primeramente a Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eh, los seres humanos tendemos a olvidar y a veces olvidar es una bendición, creo. Pero vamos a decir que tenemos a olvidar, esto es humano. Y agrupamos la exigencia cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia e intensidad. Eso es exactamente cuando usted no tiene una rutina de hacer algo, hay cosas que usted la hizo una vez y la vuelve a hacer, qué sé yo, un mes después puede ser que lo olvide. Es más difícil cuando una persona establece una rutina, pues ya hasta como que lo hace en automático, pero hay cosas que se olvidan, hay cosas que usted la leyó, qué sé yo, hace un año y hace 2 años, hace 3 años, hace 20 años y no la va a recordar igual que otras cosas, aunque esté ahí, no la va a recordar. Así que olvidar, es más, ahora, a veces olvidar es un mecanismo de defensa que utiliza la mente, porque si no, pero cuando, o sea, en la celebración de la Pascua, por eso Dios estableció este sistema de rito, de repetición de las cosas para que el pueblo recordara. Sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente al nivel individual, sino también como la oportunidad de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. Es una sociedad cada vez más individualista. Esto es increíble. Debemos descubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad. Los mismos valores y creyentes en la misma visión. Por lo general, las personas que piensan eh, de manera, que ven la vida de manera, que interpretan la vida de manera parecidas, pues se agrupan. Por eso aquí dice que eh, debemos descubrir el poder de pertenecer a una ciudad que comporte la misma como visión o interpretación de la realidad, porque cada persona interpreta la realidad de manera diferente. Este tema es muy interesante, yo lo estaba leyendo esta semana. Fuera de esta lección, cómo nosotros vemos la realidad y cómo muchas veces ese filtro con que filtramos la realidad está sucio por muchas situaciones y por eso vemos cosas diferentes y le vemos la vida de manera diferente, pero la persona que ve la vida de manera similar pues se agrupa. Y es bueno pertenecer a una comunidad que más o menos ve la vida de manera similar. Anhelo de su presencia. ¿Sabe? El tema de adoración no es como que, y de buscar a Dios primeramente, es cuando usted
tiene una relación con Dios, pues se supone, yo digo que se supone que no sea una carga buscarlo porque usted está acostumbrado a relacionarlo, a buscarle, a hablarle, a escucharlo. Eso no puede ser que no tengo tiempo, que no sé qué sé yo, porque ya usted se está relacionando. Esa es la diferencia de tener una relación con Dios a vivir una vida religiosa. La vida religiosa ve todas estas cosas como una carga, como una imposición, como algo que tengo que hacer, una obligación, algo que es pesado y lo tengo que hacer porque si no, pues Dios, el Señor me va a castigar o me voy a perder. Así, pero cuando usted vive una vida relacional con Dios, estas cosas se hacen porque usted anhela, aquí le dice, anhela su presencia. El salmista decía, mi alma te anhela, te desea. Y está hablando de Dios, uno escucha esa cosa y quién sabe lo que está pensando. Pero el salmista decía, si usted lee los salmos, los salmistas hablaban de, ellos tenían una relación y esperaban y anhelaban la presencia de Dios. Así que cuando usted anhela algo, cuando usted desea algo, entonces ya no es una carga. Esa es la diferencia de la religión. Después de la descripción de los territorios asignados a los tribus más grandes del oeste del Jordán, a la media tribu de Manasés, este pasaje describe una asamblea de la congregación de Silo, donde se reparte la tierra a las 7 tribus más pequeñas. El establecimiento del santuario, la morada de Dios, representa el cumplimiento de la promesa del Señor de que quería vivir entre su pueblo. Por eso Josué levanta el santuario que representaba la presencia de Dios entre ellos. Y esa era la presencia de Dios que garantizaba que ellos iban a ganar todas las victorias y que iban a conquistar la tierra. Era su morada, era su presencia en medio de ellos. Era una bendición para Israel. Por eso ellos necesitaban sacar ese tiempo para hacer todo esto, para que lo demás tuviese éxito. El culto a Dios ocupa un lugar principal y prominente, incluso encima de la conquista y la participación de Dios. El santuario y más tarde el templo debía haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios y recordar la obligación de mantenerse fiel a su pacto. Y aquí nos dice una serie de versículos que encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. El libro de Hebreos 6:19 al 20. Porque la ley porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor, la cual nos acerca a Dios. Y esto no fue sin juramento. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de que se dijo, juro al Señor y no desistiré. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Uy, estoy leyendo lo que no es. Está leyendo el 7. Déjeme ver. Leer es Hebreos 6:19 al 20. Ya no me parecía que estaba diciendo ahora. Esa es la esperanza, es una segura y firme y ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como procurador, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y el capítulo 9, los versículos 9 y 12 nos dice, pero cuando
Cristo ya vino y ahora eres sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde éste ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró de una vez y para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre y consiguió la eterna redención. O sea que aquí está diciendo que Cristo, o sea, el santuario que estaba en el desierto, yo digo que era una maqueta del que estaba en el cielo. El del cielo no fue con mano de hecho, no fue hecha con mano de hombre como el de la tierra, o sea, no era, no es perfecto, no es imperfecto, porque todo lo que toca el hombre es imperfecto. Eh, nada es perfecto. Eh, Y entonces Jesús, a diferencia de los sacerdotes que tenían que entrar con la sangre de los machos cabríos, Jesús entró con su propia sangre y no tenía que hacer un sacrificio a cada rato, sino que de una vez y por todas, su sacrificio no tenía que repetirse. O sea, el santuario del desierto era el tipo, el del cielo era el antitipo, era un recordatorio, era para que aprendiera. La súbita aparición del santuario en el libro no debería sorprendérselo porque aparece por primera vez en el libro de Josué, o sea, después que ellos cruzaron el río Jordán. Era elemento central del mobiliario del lugar santísimo en el marco de las dos primeras sesiones del libro de la travesía y la conquista. Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el eje de reparto de la tierra, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, sede terrenal de Dios. Aún más importante para nosotros los cristianos que vivimos el día antitípico, o sea, ya pasó, ya es el antitipo del tipo que era en el desierto, o sea, nosotros vivimos en la realidad, que aquellos vivían en la figura. Eh, Enfocar nuestra atención al santuario celestial. La gente del desierto enfocaba su atención al santuario ese que estaba ahí en las tiendas. Ahora nosotros lo enfocamos en el celestial. Ellos lo enfocaban en los sacerdotes, en los ritos. Ahora nosotros lo enfocamos en la cruz y en Jesús. Mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra herencia, en nuestra herencia espiritual, al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo. O sea, todos esos ritos y que la Pascua, todo eso era, o sea, ellos estaban eh, buscando la presencia de Dios entre ellos. Eso era más importante o eso garantizaba las luchas y la guerra. Nosotros ahora cambió, ya tenemos a Cristo como sumo sacerdote y la presencia de Él está en todas partes, no está en una tienda. Por venta está en todas partes, pero sí existe el santuario celestial. Y ya como es resumen, aquí hay una cita de Patriarcas y Profetas, la página 476. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se construyó un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Ese era el altar. Sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa se escribió la ley. No solamente los 10 preceptos pronunciados en el Sinaí esculpido en la tabla de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés escritas
por él en un libro, o sea, las famosas leyes de Moisés, eran las leyes ceremoniales, rituales, las leyes cívicas. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que haya construido el altar de Baal en el monte sobre el cual cayó la maldición resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que la alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, representada por el altar del sacrificio. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Ese no era su propósito. Mientras todos los discípulos del Señor se reunían alrededor de la mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas, no han de esparciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido elevadora o deprimente. No ha de recordar la divergencia existente entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha de abarcar todo esto, el examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de la divergencia, todo esto se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en la luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Saben, eh, me interesó esa cita porque dice que, mira, a veces nosotros, eh, Dios nos perdonó hace rato y nosotros seguimos recordando, principalmente cuando, como le digo, a veces nosotros tendemos a no perdonarnos, eh, cometemos un error y seguimos ahí dándonos latigazos. Es un problema que tienen algunos seres humanos. Me gustaría explicarles la causa, pero no voy a entrar ahí. Y cuando Dios te perdona, te acepta y te perdona, Dios olvida, nosotros también tenemos que olvidar. A veces Dios no perdonó y nosotros no nos perdonamos. Lo digo, esa era la partecita que estamos ahí. Pero resumiendo esta lección es todo eso que nosotros escuchamos y todo eso que yo hablé, realmente era la importancia que aunque irracional, el pueblo de Israel tenía que darle el primer lugar a Dios. Lo mismo, aún era en medio de la guerra, aún no hubiese tiempo, era más racional ponerse a alistar las armas, quizá entrenarse como soldados. Asimismo, si nosotros traemos esto a nuestro tiempo, eh, realmente, aunque parezca mucha veces ilógico, sacar el tiempo para el Señor en un mundo ajetreado, realmente también es el secreto del éxito que podamos tener en nuestros seres humanos, nosotros como seres humanos en nuestra vida diaria, en nuestras tareas diarias, debe ser eso. Debe ser éxito y también no debe ser como una obligación, si debe ser algo, como dice ahí, como decían los salmistas, debería ser un anhelo, un deseo, eh, pues reunirse con el Creador. Eso es cuando hay una relación. Ya no hay que darle tanta vuelta al asunto, no hay que concientizar todo. Y eso ocurre con todo. Sabe que la religión es pesada, la religión son un montón de reglamentos bien pesados, estrictos, pero cuando usted lo ve, le da la vuelta y lo ve como un asunto de relación, las cosas cambian realmente. Sabe que el religioso es bien estricto, el religioso, como dice Luis, es bien frío, no tiene corazón, no tiene compasión ni piedad, no tiene nada, lo que tiene son ritos y por lo general, eh,
O sea, son muy estrictos y por lo general se quiebran en el camino. Eh, pero la relación es otra cosa. La relación con Dios es otra cosa. El cristianismo relacional es otra cosa. Bueno, yo hasta aquí me despido, esperando verlo la próxima semana y le invito a leer esta lección, aunque está dando mucha vuelta, es lo mismo, es simplemente busca de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso es todo lo que dice ahí. Eh, Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias porque, Señor, tú deseas habitar en medio de nosotros, aunque a veces nosotros nos olvidemos de ti. Tu memoria, Señor, para nosotros es infinita y tú nunca te olvidas. Y siempre nos busca porque tú eres el que siempre tomas la iniciativa en el plan de salvación. Ayúdanos a responder a esa atracción, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a ser leal. Ayúdanos, Señor, a obedecernos. Sabemos que sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, a eh, creer en lo que tú has dicho, en tus promesas, Señor, y ayúdanos a cumplir la parte que nos toca. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, nos vemos.